Que nos parece perfecto. Nos parece perfecto, nos parece glamuroso, magnífico. Para que se vea perfecto y nos asombre, tiene que ser imperfecto. ¿Cómo así, Henry? El medio está así. Tiene desviaciones en su diseño. El medio está así, porque si no desde abajo lo veríamos así. Y parecería un edificio así, todo comido. Las columnas, como ustedes pueden ver, las de los costados, las de afuera son más gordas que las del resto. Y si se acercan, a medida que se acercan, van a notar de que no son rectas, son más anchas abajo, más estrechas arriba. Desde abajo eso no lo podemos notar. Desde abajo lejos no. Y no está recto. Miren aquí este cuadrado, la foto está así. Desde donde se vea perfecto. El frente está salido más de este lado que del otro. Así. Para que desde donde se vea desde abajo, porque recuerden que la intención era impresionar. Es el Partenón. ¿Qué quiere decir Partenón? El templo de todas las vírgenes. Parthenos es virgen. Y aquí estaba la estatua magnífica, bella, tremenda, de la diosa Atenea Parthenos. Atenea virgen. Ustedes van a ver, la estatua es monumental, tenía 12 metros de altura y era de oro y marfil. Hemos ido a los museos y hemos visto siempre las estatuas de la antigüedad son de mármol. ¿Y por qué no las hacen de hierro u otros metales, que también son preciosos? Oro en general, porque el blanco era sinónimo de pureza, porque este color que tengo yo era color de gente pobre y de prostitutas. Yo hubiera tenido tremenda clientela. Después les comparto el contacto. No, de gente pobre y de prostitutas que tenían que salir a trabajar de sol a sol. Gente que pertenecía a lo más bajo de la sociedad, alejada de todo lo sagrado y lo divino. Y por eso las estatuas se hacían en mármol. Fíjense que es un patrón que se repite, no eran en oro. La estatua de la diosa Atenea, como tenía que representar lo máximo, era de marfil, lo más inmaculado que había. Los ojos eran de piedras preciosas y las vestimentas eran de oro. Imagínense una Barbie, algo así. Las ropas, incluso usaban la ropa como una banca móvil. Si tenían problemas financieros, quitaban una pieza, la fundían, sanaban sus finanzas y se la volvían a colocar. Ustedes comprenderán que cuando volvían a hacer la pieza no era igual que la anterior y la estatua llegó a tener 3 toneladas de oro. Wow. Por esa razón se la robaron, la fundieron y se perdió en la historia. ¿Cómo sabemos cómo era la estatua? ¿Cómo lo sabemos? Porque como hacemos en el día de hoy, que tenemos estampitas para los santos y las santas, en la antigüedad se hacían pequeñas reproducciones también. Representaba a la diosa Atenea, con la diosa Atenea Nike en la mano, la victoria, el casco, lista para la guerra, pero como eran tiempos de paz, el escudo debajo y la lanza reposando en la mano. Pero estaba preparada para la guerra. El Partenón tiene un diseño espectacular. Ahí ustedes lo van a ver. Sin ser muy eruditos, como siempre digo, lo que quiero es que todo el mundo me entienda. Las columnas utilizaban en su construcción un principio Lego, un centro común donde las piezas se encajaban. ¿El centro de qué cosa era? De madera. Henry, la madera se pudre, sí, queridos. Pero recuerden que el mármol es frío. Nosotros asociamos frío con humedad. No es lo mismo. El mármol es frío y como pesaba tanto, cerraba, trancaba, no penetraba el oxígeno y no se pudría. Recuerden que eran grandes arquitectos. Nuestras casas se nos rajan todos los años. Sí. Y esto es del siglo V. Yo creo que no hay más nada que decir. Y como esto tenemos 1000 ejemplos más. Claro. Y no lo destruyó ni un terremoto ni el paso del tiempo. Lo destruyó una vez más la mano del hombre. Que lo destruye todo y vamos a ver luego qué pasó. Un principio Lego, un centro con piezas, ¿lo ven? Que encajaban. Así en caso de un terremoto, la columna y la estructura en general hacían esto. Se desajustaba pero no se caía.
porque el centro seguía siendo común. Eso se llama en arquitectura moderna plasticidad. Seguimos aplicando el principio más o menos igual, plasticidad. Ustedes van a ver que comienza desde muy ligero o sin base las columnas y luego encima tienen el capitel. No vamos a ponernos muy técnicos para que todo el mundo entienda. La parte de arriba de la columna y entonces viene lo más gordo. Utilizaban el peso para trancar, porque recuerden que no había ni arcilla ni cemento. ¿Cómo se cerraban esas estructuras entonces? Utilizando el peso. Si había un terremoto se desajustaban, pero no se caían como esta del centro, porque el centro donde va la madera sigue siendo el mismo. Ustedes ven que le falta la mitad. Otro evento interesante, ustedes van a ver que es mármol, pero es un mármol amarillento, alta concentración de óxido de hierro. Es el mármol pentélico. Y si ustedes miran, lo pueden ver, el monumento no tiene grietas importantes. Le faltan lascas, como pedazos allí, como conchas, pero grietas que comprometan su estabilidad no tiene. Gran solidez, alta concentración de óxido de hierro. Recuerden que eran arquitectos bestiales. Desafortunadamente nos falta toda la parte de arriba, el triángulo allí, la metopa, toda esa parte de allí, porque aquí vino un señor muy malo que se robó todos esos mármoles que están en el Museo Británico en el Reino Unido. Falta todo eso robado. ¿Qué lo destruyó? ¿Por qué está como lo estamos viendo? Muy sencillo. Los otomanos tomaron posesión de Grecia y lo hablábamos anteriormente. El Partenón era un monumento sagrado para los griegos y el Imperio Otomano tenía una característica muy fea. Donde llegaba, destruía y tomaba los monumentos que eran más importantes para la gente que vivía allí. Y era su manera de oprimir. El Erección, que vamos a hablar después, lo convirtieron en un harén, en un burdel, prostitutas, un templo sagrado para los griegos. El Partenón, una vulgar mezquita con su minarete, ahí todo. Y en un conflicto en el que ni siquiera Grecia estaba involucrada, porque ellos no tenían nada que ver, eran los otomanos aquí arriba y los venecianos allá, ven detrás, en aquella colina que tiene un monumento. El monumento a Filópatos, un gran señor, un gran benefactor de la ciudad que pidió que su tumba fuera ese lugar. Un chisme, la colina de las musas. Se dice que ahí vivían esas jóvenes, hijas de Apolo, patronas de las artes, las letras, la música, la filosofía, la pintura, la escultura, las musas. Allí en la colina de las musas, en la colina de Filópeo, que le falta la mitad, era así. Ustedes están viendo, perdón, comadre. Ustedes están viendo el centro, le falta toda la mitad. Era cóncavo. Niño, no te caigas ya, ¿eh? Por Dios. Ahí estaban los venecianos apostados. Y aquí estaban los otomanos. Y había guerra entre los venecianos, la República de Venecia y los otomanos. Los griegos no estaban involucrados. El Partenón era una obra bestial, sí, pero el techo era de madera. Desde allá dispararon un cañonazo. Y como había guerra, y este era el espacio más grande que había aquí, había un polvorín. Toda la pólvora estaba almacenada dentro. La bala de cañón penetró por el techo que era de madera, rompiendo la estructura en 1687. ¡Bum! Resultado, un gran rompecabezas de siglos de antigüedad, con piezas desde muy pequeñas hasta las más grandes. Mírenlo allí, que nadie sabe dónde van, porque los planos de este lugar no existen. Y eso es lo que ustedes están viendo, una restauración que comenzó en la segunda mitad, del siglo XX, cuando el Gran Colegio de Arquitectura, el más eminente de los arquitectos griegos de la época, empezó a restaurarlo. Una reparación basura. Le quitó el centro de madera. ¿Y qué le colocó? Hierro. Ya. Con el calor, Se está hinchando. las columnas empezaron a rajar, a rajarse. Mírenlo allí, esas estructuras pequeñitas. Cosa que este mármol no hace. Alarma total.
Señores, hubo que desmontarlo en piezas otra vez y volver a colocar el centro de mármol. Hoy por hoy están colocando eso junto con Titanium. Junto con Titanium. El monumento, señores, si había un terremoto bailaba. Quedaba todo desajustado. Y esas rayitas que ustedes ven en la columna no son decorados simplemente. Eso servía para reajustar y volver a trancar el monumento. El chisme, ¿cómo llegó este mármol aquí arriba? ¿Quién lo subió? Vamos detrás. ¿Ven las protuberancias ahí en la pared? Sí. Esas protuberancias, imagínense todo un entramado de poleas, de roldanas y caballos subiendo. Por donde subimos nosotros subimos como caballos también. Subiendo los caballos, llegando, girando y con el peso de su cuerpo subían todo ese mármol. Ustedes comprenderán que miles de animales murieron en la falla. Terrible aquello. La construcción duró aproximadamente 30 años. Una obra bestial, monumental. Cómo levantaban las piezas con grandes grúas de madera que las izaban y las dejaban caer. Recuerden que apelaban al peso para cerrar las estructuras. El segundo monumento que tenemos allá, el Erectión, con sus cariátides. Recuerden que hubo una batalla entre dos dioses, Atenea y Poseidón. Señores, los griegos están rodeados de mar, mírenlo allí, y no podían tener problemas con Poseidón. ¿Y qué hicieron? Muy inteligentes los dos. Muy inteligentes, construyeron dos templos, uno dentro del otro. Uno dedicado a Atenea, otro dedicado a Poseidón. No, que nadie se ponga bravo, que ustedes son amigos nuestros. Atenea y Poseidón. Así. Allí juntos. Y las jóvenes que podemos ver aquí, usted me sorprende, querido, un momentito. Sí, cómo no. Esas chicas que ustedes ven ahí, las famosísimas cariátides, un monumento muy lindo a la mujer. Son una copia, en honor a la verdad histórica. El original, las originales están en el Museo de la Acrópolis, 5, y una de ellas en el Museo Británico. Fue robada. Las chicas tenían esta forma, mírenme. Y en la arquitectura teníamos dos modelos humanos para las columnas. Atlas, todo así contraído, sosteniendo, y las cariátides muy lindas, muy dignas. Es un monumento a la mujer también. Muy erguidas, con sus senos, sus ropas muy vestidas, el pudor, la buena costumbre, la decencia. Así, sosteniendo el peso de la familia y del hogar y mirando siempre muy rectas al frente, sobrias. Es un monumento a la mujer. Era una sociedad feminista, lo hablamos después. La explosión destruyó ¿qué cosa? Lo más esculpido. ¿Qué quedó? Lo bruto. ¿Dónde está la carne? Lo bruto, lo que era más bruto. Señores, hay una historia linda y es real. En el año 1802, además luego que quedó destruido esto, los otomanos como siempre hacían, cabrones. Ahí me está.